Para nuestro curso de física fundamental, para este sábado 13 de marzo, vamos a terminar de explicar entonces el tema de vectores, que es lo que estamos trabajando. Prácticamente el tema de hoy se denomina el método de las componentes para la suma o adición de vectores. Hemos hecho forma gráfica, ya hemos encontrado las componentes de una fuerza o de un vector. Hemos dicho que tiene componentes en X y en Y. Y el día de hoy vamos a trabajar lo que es el método de las componentes para la suma o adición de vectores. Aquí ya nos dan un pequeño concepto. Dice, con frecuencia sobre un cuerpo actúan diferentes fuerzas con magnitudes, direcciones y puntos de aplicación diferentes. Es decir, en un mismo punto pueden actuar un montón de vectores, 2, 3 o cuantos vectores se nos muestre en ese momento. Las fuerzas que se intersectan en un punto común se denominan fuerzas concurrentes, es decir, supóngase que usted, bueno, sujeta una argolla en la pared y que luego de esa argolla usted va a amarrar 3 cuerdas, ¿sí? Y le da uno a 3 personas y van a ustedes empezar a tirar de esas cuerdas. Es decir, esas 3 cuerdas van a actuar en un mismo punto, que es la argolla. Y esas 3 fuerzas se llaman fuerzas concurrentes, ¿sí? Los vectores no siempre se ubican a lo largo de los ejes X y Y, es decir, los vectores no siempre son verticales ni horizontales. Algunas se desenvuelven y algunas se dirigen a diferentes direcciones. El método de las componentes para sumar vectores es necesario para resolver este tipo de casos un poco más generales, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es encontrar la sumatoria de los vectores A, B y C, que es la resultante. Entonces voy a tener que encontrar la resultante de una serie de vectores, ¿sí? A, B y C. Y ese precisamente es el vector suma. Es decir, para encontrar la resultante con 2 o 3 o más fuerzas, es necesario entonces sumar los 3 vectores. Bueno, vamos con un ejemplo entonces, ¿sí? Aquí dice, 2 fuerzas actúan sobre el automóvil ilustrado en la figura. Miren, pasa lo que les estaba comentando. Ahí está, miren. El auto se averió, ¿sí? El auto ya no quiso prender. Entonces, lo que se hizo fue que tal vez alguna grúa o 2 grúas o 2 vehículos más sujetaron una cuerda a este vehículo original y van a comenzar a tirar. Y cada cuerda pues está aplicando una fuerza. Hay una fuerza de 20 newtons y hay una fuerza de 120. Entonces aquí me están diciendo la fuerza A es igual a 120 newtons. Ahí está, miren. Con un ángulo de 30 grados norte del oeste. ¿Sí? Entonces lo que me están diciendo es, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza resultante sobre el automóvil? Muy bien. Primeramente, establezca los datos, ¿sí? Aquí los datos que nos dan son las siguientes, ¿sí? Tengo aquí la fuerza número 1, que es el vector A, ¿sí? Vean la gráfica. Y aquí tengo la fuerza número 2, o sea, el vector B, que es igual a 120 newtons. Cada uno está tirando con una fuerza a diferente dirección. Por ejemplo, acá el vector B está dirigiéndose hacia el oeste, pero aquí la fuerza A es a una magnitud de 30 grados norte del oeste, es decir, un rumbo, ¿sí? Significa entonces que del norte se está separando 30 grados, ahí está, miren, del norte se separó 30 grados en busca del oeste, ahí está, miren. Y de manera entonces que el ángulo de referencia nos quedó acá con 60 grados. Precisamente, ya nos dan el ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque yo necesito formar acá lo que es un triángulo rectángulo, ahí se recuerda, ¿sí? Siempre el ángulo de referencia es el que forma el ángulo con respecto a la horizontal y la inclinación del vector. Eso precisamente lo trabajamos la semana anterior. Muy bien, quiere decir que ahí ya no habrá que hacer otro cálculo más con los grados, porque ya me lo dan, ¿verdad? Un ángulo es de 90, entonces al quitarle los 30 que está separado la fuerza de la posición de la vertical, significa entonces que el ángulo sobrante, pues son 60 grados, entonces ahí ya no tengo que hacer ninguna otra operación. Muy bien, lo que vamos a hacer aquí es dibujar cada vector, ¿sí? Entonces ustedes no hagan un paso complicado, sino que solamente
separen los dos vectores. Muy bien, dibujemos por separado los dos vectores. Tengo tengo el cuadrante número 2 para lo que es el primer vector. Miren, las voy a dibujar por separado. Sí, eso precisamente es lo que ustedes van a realizar. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí yo tengo el norte para el vector 1 y tengo el oeste para siempre la misma posición en el vector. Muy bien, nos están indicando que ese vector está separado, miren, de la vertical. Se separó 30 grados de la vertical, entonces aproximadamente está de esta manera. Miren, vamos a colocar entonces acá en color verde. Ahí está. Muy bien. Aquí voy a colocar el ángulo que me interesa, que no son los 30 grados, son los 60 grados, porque yo necesito el ángulo phi, porque prácticamente este vector traza un triángulo rectángulo sobre la horizontal. Por eso es el que me interesa aquí, es el de 60 grados, no el de 30 porque ese quedaría fuera del triángulo rectángulo. Aquí el que me interesa es el de 60 grados, ahí está, ¿sí? Entonces esta tiene componente en la vertical y tiene componente en la horizontal. Recuérdense que aquí está Y, la vertical, y la X que sería la horizontal. Muy bien. La magnitud entonces del vector número A serían 200 newtons. Aquí tengo una magnitud, miren, de 200 newtons de fuerza, ¿sí? Esos serían entonces los datos para mi primer vector. Si se dan cuenta, pues hice un dibujo por separado. Muy bien. En la horizontal yo voy a tener precisamente la componente en X, porque eso siempre se los hemos dicho en su momento. Miren. Entonces, para el caso de la horizontal, voy a colocarlo precisamente por acá. Vamos a colocar entonces la magnitud de la componente en X. Aquí está, miren, lo voy a escribir. Sí, ahí está. Vamos a escribir entonces acá la magnitud de la fuerza o la componente en X. ¿Esa dónde estará? En la horizontal, ¿verdad? Si ustedes recordarán, eso fue lo que trabajamos la semana anterior. Todo tiene relación aquí ustedes. No hay un tema que no hayamos tenido con relación a los temas principales. Ahí está, miren. Ahí tengo la magnitud en X y voy a tener la magnitud en Y. Ahí está, muy bien. Como tengo la magnitud y tengo el ángulo de dirección, el ángulo de referencia, para ser específico, entre la horizontal y el vector, entonces voy a escribir su componente en X y su componente en Y. Ahora bien, he insistido mucho con esto. ¿Cómo se encuentra la componente en X? Multiplico su magnitud por el coseno del ángulo phi, o sea, el ángulo de referencia. Amén. Con relación a los temas que hemos estado observando, precisamente es el ángulo phi. Vamos a insertar entonces acá precisamente el ángulo phi. ¿Dónde lo tenemos? Permítanme, voy a verificar por acá. Ahí está. Este es phi, pero con otra variante, ¿sí? Sigue siendo phi, ¿sí? Esta, miren, es otra variante de phi. Ahí se recuerdan que es la componente, así como puedo encontrar la componente en X, también puedo encontrar la componente en Y. Y básicamente es multiplicando su magnitud, pero por el seno del ángulo phi. Ahí está, miren, eso se les tiene que quedar, ¿sí? Así puedo encontrar la magnitud en Y, de manera entonces que la vamos a calcular. Muy bien, expresemos entonces la magnitud de la fuerza para la componente en X del vector número 1. Su magnitud es 200 newtons, entonces voy a colocar acá 200 newtons. Y esto lo multiplico por el coseno del ángulo de inclinación, no los 30, los 60 grados. Ahí está, miren, 60 grados, porque siempre necesito el ángulo respecto a la horizontal, ahí se recuerdan. Reduzcámosla un poquito que se acople ahí al tamaño de nuestro texto. 15, ahí está, muy bien. Ahora expresemos la componente en Y para esta misma fuerza. Prácticamente haríamos lo mismo, ¿sí? Multiplicamos su magnitud, que son los 200 newtons, ¿sí? Y esto lo multiplico por el seno del ángulo de inclinación. En este caso son los 60, insisto, no son los 30 grados del rumbo. Los 30 grados del rumbo solo me indicaron precisamente cuál es el ángulo con respecto a la inclinación de la horizontal y el vector. Muy bien. A continuación, lo que voy a hacer es establecer el signo, ¿sí?
Recuérdense que la semana anterior establecimos signos para cada componente. Muy bien, coloquémosle signo a las componentes de estos dos vectores. Si ustedes se dan cuenta, el vector, la fuerza en Y actúa del centro verticalmente hacia arriba. Quiere decir que aquí, en este momento, la componente en Y es positiva. La componente en X va a ser negativa porque está del punto centro horizontalmente a la izquierda. Entonces ahí yo tengo la componente en X que va a ser negativa. Bueno, vamos a continuar entonces. Recuérdense que lo que estamos haciendo aquí es dibujar por separado cada vector. El vector A la tengo acá, miren. Y este precisamente es el diagrama del vector A. Ahí está, miren. 60 grados inclinado bueno, con respecto al norte y el oeste. Ahí está, miren. Y le he colocado la componente a cada vector, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar el vector número 2. Para el caso del vector 2, si ustedes se pueden dar cuenta, esta solamente es horizontal, no tiene componente en Y. De manera entonces que precisamente la voy a dibujar así. Simplemente es una recta horizontal, ahí está, miren. Se está dirigiendo hacia el oeste. Vamos a cambiarlo aquí de color. Ahí está, muy bien. Y en el caso de la vertical, prácticamente no tengo magnitud, no tengo componente en la vertical. Por eso es que solo voy a escribirlo así, miren, punteadito. Miren. La estoy punteando porque eso me indica que no tengo componente en Y, ¿sí? Solo tengo una fuerza que actúa hacia el oeste en línea recta. Aquí tengo el componente, aquí tengo la magnitud. Para empezar, tengo la componente y es una magnitud de 120 newtons. Ahí está, miren, 120 newtons, ¿sí? Muy bien, aquí coloco el eje horizontal X, que es negativa, y el eje vertical Y, que es positiva, aunque no lo tengamos, pero siempre es oportuno que ustedes lo escriban para que ustedes vean precisamente que no hay magnitud en Y. Escribamos la única magnitud que tiene este vector, que es en caso de la horizontal. Expresemos entonces su magnitud de su componente en X. Aquí son 120 newtons de fuerza. Y eso lo multiplico por el coseno del ángulo de inclinación. Aquí está el fundamento importante. Este vector precisamente está sobrepasando la vertical. Recuérdese entonces que antes del vector número 2, precisamente entonces aquí yo tenía 0 grados. Miren, aquí estaría 0 grados. ¿Sí? Quiere decir que si yo hago este movimiento, ahí he recorrido 90 grados. De manera que si hago otro recorrido más, ahí he recorrido otros 90 grados. ¿Sí? Significa entonces que 90 más 90 son 180. Y como el vector horizontal está sobre el eje X hacia el oeste, quiere decir entonces que el coseno del ángulo de inclinación que voy a utilizar acá son 180 grados. Coseno de 180. Sería básicamente el desarrollo preciso de esta magnitud. ¿Vamos bien hasta ahí? Es la magnitud de la fuerza número 2. Ve al diagrama, miren. Ve al diagrama. Ahí se está aplicando una fuerza a la horizontal de 120 newtons. Entonces aquí estamos utilizando 120 newtons. Su magnitud por el coseno del ángulo de inclinación. Estas dos ecuaciones, miren. Esto lo hemos visto desde 2 a 3 sábados atrás. Miren, aquí está. ¿Recuerda de eso? Eso mismo estoy utilizando. Ah, ya, gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces expresemos el signo de la única componente que tendrá este vector. En este caso es sobre la horizontal. Miren, del punto centro horizontalmente a la izquierda. Entonces este vector es negativo, menos 120 newtons por el coseno de 180 grados. Ahí está. Y en el caso de la vertical, pues esta no tiene componente en la vertical. Voy a quitar este apunte que solamente me sirvió para irles desarrollando esa parte. Si ustedes se dan cuenta, magnitud en la componente Y no tendrá, ¿sí? Entonces voy a expresar acá que la componente en Y es 0. ¿Por qué? Porque no tiene inclinación, no tiene ninguna fuerza que actúe en la vertical.
Muy bien, si ya hemos hecho entonces lo anterior, ahora lo que hay que hacer es sumar estos componentes. Y entonces lo que viene a continuación es estructurar una tabla de componentes. Miren, aquí está. Paso 2 entonces es estructurar una tabla de componentes. Muy bien. Recuérdense qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Número 1, hemos hecho el diagrama precisamente de cada uno de los vectores. Ese sería el paso 1, el que yo les recomiendo. Separen, ¿sí? Hagan el diagrama de cada uno de los vectores. Aquí tengo el vector A y aquí tengo el vector B. Y a cada vector yo le coloco su magnitud de acuerdo a las componentes en donde se actúan, ¿verdad? En el paso número 2, lo que vamos a hacer es una tabla de componentes, es decir, todos los datos anteriores yo las voy a reunir precisamente en una tabla para luego sumar y poder encontrar lo que es su magnitud y su dirección. Muy bien, de manera entonces que aquí me quedaría lo siguiente, miren, el vector número A. Veamos entonces el diagrama. Vamos a correr un poquito aquí nuestra tabla, ahí está, de manera entonces que ustedes puedan irlo observando, ahí está. Muy bien, vean el vector A. El vector A tiene una magnitud de 200 newtons. Entonces voy a colocar acá que la magnitud del vector A son 200 newtons. Ahí está. ¿Cuál es el ángulo de inclinación? El ángulo phi, por supuesto. Aquí son 60 grados. Entonces coloco acá 60 grados. Ahí está. ¿Cuál es su componente X? Aquí está su componente X, miren. 200 newton por el coseno de 60. Esa entonces la vuelvo a escribir acá, miren. ¿Con qué signo? Negativo. Entonces aquí coloco menos 200 newton por el coseno de 60. Esa es la componente de la fuerza A o el vector A en X. ¿Cuál es su fuerza en Y? Serían 200 newton por el seno de 60. Esto mismo la voy a escribir aquí en la tabla de las componentes. ¿Qué signo tendrá ahí? Positiva. Ahí está. Ahí están todos los datos de la fuerza del vector número 1. Miren, 200 newton, una inclinación de 60, componente en X de menos 200 newton por el coseno de 60 y magnitud en Y, 200 newtons por el seno de 60. Ahora vamos a escribir los datos del vector número 2, el vector B. El vector B tiene una magnitud de 120 newtons. Te voy a colocar por acá 120 newtons. Con una inclinación de 180 grados. Digo inclinación porque en realidad sí se está corriendo ángulos desde el punto cero, aunque precisamente no esté de forma diagonal, sino que es horizontal, ¿verdad? Coloco ahí sus grados, son 180. ¿Cuál es su único componente? En la X. Son 120 newtons negativos por el coseno de 180. Entonces lo escribo acá. Miren, la única componente de ese vector es menos 120 newtons por el coseno de 180. O sea, que los mismos datos que yo tengo en los dos diagramas son las mismas dos que yo puedo colocar precisamente en la tabla de componentes. Y la magnitud de la componente en Y no tiene, ¿verdad? Simplemente ahí es 0. Entonces coloco ahí 0. En el caso de tener un tercer vector, yo lo colocaría acá con C, pero aquí solamente nos dan dos únicos vectores. Bueno, continuemos entonces. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a utilizar nuestra calculadora y la vamos a insertar ahí, ¿sí? Bueno, introduzcan en su calculadora entonces la primera magnitud, menos 200, multipliquémoslo por el coseno de 60. Entonces coloquen ahí menos 200 por el coseno de 60 grados, así en su calculadora. ¿Y cuánto les da eso? Me dará menos 100, ¿sí o no? Menos 100 newtons, ahí está. Voy a escribir los resultados precisamente ahí, debajo de cada magnitud, para que ustedes se puedan ir dando cuenta de dónde voy extrayendo los datos. Muy bien. Siguiente magnitud. Ahora el Y. Vamos a multiplicar 200, pero por el seno de 60 grados. Ahora, 200 por el seno de 60 grados me va a dar 173.21 aproximado. Entonces coloco acá igual. 173 positivos, porque el signo es positivo. 173.21. Y no se les olvide la unidad, newtons. Ahí está, bien. Y ya he colocado precisamente ahí la magnitud de su componente.
Muy bien, lo mismo vamos a hacer para el caso de la componente en X de el vector 2. A ver, introduzcamos entonces en nuestra calculadora. 120 ahora. 120 newtons. Desde luego que es solo la magnitud, ¿verdad? 120 por el coseno de 180. Y eso me dará menos 120, ¿sí? Entonces voy a colocar por acá menos 120 newtons. Muy bien. ¿Es negativo? Sí, es negativo, pero fíjense muy bien. El coseno de 180 es menos 1. Entonces, introduzcanlo todo, así en su calculadora, ¿sí? Introduzcan menos 120, ¿sí? Coloquen menos 120 y eso lo multiplican por el coseno de 180. Y van a encontrarse que les va a dar 120 positivos. ¿Por qué? Porque el coseno de 180 vale menos 1 y por menos 120, entonces me daría 120. Ahí está, miren. Y ahora tengo que la componente aquí en Y prácticamente cero, ¿sí? Que ya no tengo componente en la vertical. Muy bien. Ahora lo que hago es sumar, ¿sí? Vamos a sumar. Entonces voy a colocar este signo, miren. Ese signo significa entonces sigma, así se lee este signo, miren. Este signo se lee como sigma y significa sumar, ¿sí? Es sigma que significa sumar. Entonces lo que estamos haciendo ahí es sumar esas dos componentes. Entonces, a menos 100 le resto o le sumo 120. Recuérdense que dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. Entonces, en realidad aquí a 120 le estoy restando 100 y eso es entonces 20 newtons. Ahí está, miren. La sumatoria de las componentes en X para los dos vectores son 20 newtons. Y aquí las componentes para Y sería el único elemento 173.21 porque 0 no tiene valor, entonces aquí me quedaría 173.21 newtons. Ahí está, miren. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Muy bien, para que nos alcance el tiempo ustedes, si no nos va a alcanzar. Muy bien, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es conseguir la resultante. Aquí están las sumatorias de todas las componentes X y todas las componentes Y para esta suma de vectores. Ahora lo que voy a hacer es encontrar la resultante. Y la resultante la encuentro precisamente con esta ecuación. La resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Introduzcamos los datos. Aquí la componente X es esta, miren, 20 newtons. Entonces voy a colocar por acá 20 newtons. Solo voy a sustituir datos. La componente en Y es 173.21. Entonces voy a colocar por acá 173.21 newtons. Ahí está. ¿Sí? Ahora elevemos al cuadrado cada magnitud. 20 al cuadrado, 20 newtons al cuadrado, me daría entonces 400 newtons cuadrados, ¿sí? Verifíquenlo ahí. 20 al cuadrado son 400. Newtons al cuadrado, newtons al cuadrado. Aquí 173.21 también elevémoslo al cuadrado. 173.21 al cuadrado. Eso nos da 30.001, ¿sí? 30.001, así, miren. 30.001, ahí está. Ah, perdón, aquí me pasé uno, ahí está. 30.001.70 newtons al cuadrado. Ahí está. Ahora, los 30.001.70, sumémosle 400. Eso me daría 30.401. Ahí está. 30.401.70 newtons al cuadrado. Y ahora lo que usted hace es quitarle la raíz cuadrada a esa magnitud. Quitémosle la raíz cuadrada a 30.401.70 y eso me dará 174.36. Raíz cuadrada de Newton al cuadrado, Newton. Ahí está, miren. Y aquí está la resultante de ese vector. Ahora, como todo vector, prácticamente tiene un ángulo, también vamos a conseguir el ángulo. Y el ángulo la vamos a calcular con esta ecuación, la que utilizamos la semana anterior. Tangente de phi, que es igual a la sumatoria en y, dividido la componente x, ¿verdad? Valor absoluto. Bueno, ¿de dónde extraemos? Precisamente la sumatoria en y son estos 173.21. Entonces aquí vengo y solo sustituyo otra vez. 173.21 y coloco newtons. En el caso del denominador, introduzco precisamente la componente X, que vale 20. 20 newtons. Ahí está, miren.
Ahora vamos a dividir. Y aquí la división pues va a ser algo sencillo, ¿sí? Es decir, aquí me quedaría que la tangente de phi va a ser igual a lo siguiente. Miren, tangente de phi. Bueno, para esta división lo único que vamos a hacer es eliminar el signo Newton con el Newton, ¿sí? Es decir, las dos cantidades se eliminan. Y ahora dividamos 173, ¿sí? Punto 21, dividámoslo entre 20. Eso me dará 8,66. Pero aquí en particular, esa magnitud todavía tiene valor absoluto, ¿sí? Porque solo estoy operando lo que está dentro de esa expresión. Vamos a insertar por acá entonces el signo de valor absoluto. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Ahí está el signo de valor absoluto. Dentro del valor absoluto me quedó 8,66. Ya no coloco Newton porque ya la he eliminado. Ahora solo le quito el valor absoluto. Valor absoluto de 8,66, 8,66. Entonces simplemente lo quito de ahí, 8,66. Pero ese no es un ángulo válido porque yo necesito el ángulo de dirección, el ángulo phi. De manera entonces que le quito la tangente al ángulo phi. Entonces, esta tangente pasa al otro lado como su inversa. Es decir, ¿cuál es la función inversa de la tangente? Eso lo vimos en trigonometría. Función inversa de la tangente vendría siendo la cotangente, pero en su calculadora no encuentra precisamente esa función. Entonces, en su calculadora va a aparecer así. Para encontrar phi, entonces, basta con que usted quite la tangente inversa de 8,66. Ahí está, miren. Voy a colocar por acá tangente inversa, tangente a la -1 de 8,66. A ver, presionen en su calculadora Shift la tecla tangente para que le salga tangente a la -1. A continuación presione 8,66. ¿Cuánto nos da la calculadora? Si alguien ya lo hizo. 83.41. Exacto, muy bien. 83,41 grados. Ahí está, miren. Ese sería entonces el ángulo para este vector. Así rapidito para que nos alcance el tiempo, voy a terminar entonces de explicar lo anterior. Con estos datos, yo lo que voy a hacer es un nuevo, bueno, es una nueva, un nuevo vector, ¿sí? Es decir, aquí las dos componentes nos quedó positiva. Es decir, entonces que el vector, ¿verdad? El vector fuerza prácticamente va a estar en el primer cuadrante, miren. A partir de esos dos, esos dos datos, esa la voy a colocar precisamente, voy a hacer un nuevo diagrama, ¿sí? La sumatoria o la componente de los 20 newton, que es la sumatoria precisamente, esa está en la horizontal. Como es positiva, entonces está del punto centro a la derecha. Y como los 173,21 son positivas también, entonces esa se ubicará en la vertical, ¿sí? Entonces acá voy a copiar precisamente 173. 173,21 newtons. Esta estaría en la vertical, ¿sí? Bueno, aquí no me deja escribirlo, pero lo voy a escribir acá. 173,21. Eso sería en la vertical. Ahora bien, quiere decir que el vector que yo acabo de obtener es esta, miren. Este es el vector que acabo de obtener. Ahí está. ¿Sí? Y el ángulo es precisamente 83,41. Aquí miren. 83,41. Quiere decir que ahí ya no puedo, ya no voy a hacer precisamente ningún otro paso porque las dos componentes son positivas. Quiere decir que me quedó precisamente en en el primer cuadrante. Y en el caso del ángulo que acabo de obtener son 83,41. Y ahí ya no tendría que hacer otro análisis. Quiere decir que la respuesta final para esta situación sería la siguiente. La resultante entonces de esta, bueno, de esta suma de vectores sería 174,36, el ángulo de dirección, 83,41 grados. Ahí está, miren. Y prácticamente este sería nuestra respuesta final. Entonces observen lo siguiente, este sería su guía número 4, con esto finalizaríamos prácticamente la unidad. Aquí está la hoja del 13 de marzo, que son el método de las componentes.
Esto usted lo encuentra en la sección 3.12 y problemas adicionales, 3.29 al 3.35 y 3.46 a la 4.47. Ahí tienen ustedes varios ejemplos y aquí están los ejercicios que se proponen. Sí, significa entonces que usted debe ir resolviendo y practicando precisamente con esos ejercicios propuestos.